ofensa al Espíritu Santo, que no es perdonada. ¿Por qué? Porque si Cristo se sacrificó por ti, por mí, por todos, dio su vida y tú lo rechazas volviéndote al mundo, estás pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz y es una ofensa al Espíritu Santo. No hay ya remedio para eso. No hay perdón, vamos. Bueno, vamos con un título. La representación dispensacional. La representación dispensacional. La representación dispensacional. Ahora, estábamos viendo la iglesia de qué? Filadelfia. Ahorita terminamos con Filadelfia. Filadelfia. Vamos a empezar con Bueno. la Odisea. No, vamos a ver qué significa Filadelfia. Ah, ok. Filadelfia La iglesia de significa Filadelfia estábamos viendo. amor fraterno. Es lo que significa la palabra Filadelfia, amor fraterno. Amor fraterno. O fraternal, como quieran ponerlo. Fraterno o fraternal es lo mismo. Fraternal. Bueno, es la iglesia que representa la época del Renacimiento. Ahí me detengo un poquito. ¿Por qué del Renacimiento? ¿Qué número de iglesia es este? La iglesia que representa. ¿Qué número de iglesia? Es la 4. Es Esmirna, Pérgamo, Tiatira, son 4. Sardis, son 4. El mensaje a Filadelfia es la última, ¿no? No, sigue el mensaje a la Odisea. Entonces la número 6, porque son 7 iglesias, ¿no? Ajá. Sí, es la 6. Es la número 6, exactamente. Significa amor fraternal, es la iglesia. Amor que fraternal. representa, Estaba- ¿no? ¿Qué representa qué? El renacimiento. ¿El nacimiento? El renacimiento. El renacimiento. Recuerden que la iglesia estaba siendo perseguida y casi al final de estas 7 iglesias se detuvo un poco la persecución cuando Constantino adopta el evangelio como doctrina oficial de Roma. Entonces empieza ahí el renacimiento. ¿Cómo renacimiento? Bueno, ya Constantino había ensuciado, vamos a decirlo así, el evangelio. Ya había llevado a la iglesia al paganismo. Ya se había ensuciado bastante la iglesia. Entonces esta iglesia de Filadelfia se le llama el Renacimiento también porque vuelven a retomar la doctrina original, ¿no? Bueno, caray, ¿dónde voy? Aquí me quedé. Dice, es la iglesia que representa la época del Renacimiento. Las persecuciones han quedado en el pasado, como les digo, dejaron de perseguirlos. El dominio impositivo de la religión nominal, o sea, el paganismo, ha venido a su fin. Principia una nueva era para la iglesia. La era donde el Espíritu Santo habrá de influir en los hijos de Dios. Es cuando empiezan a darse cuenta que son guiados por el Espíritu Santo, que al bautizarse son sellados por el Espíritu Santo, como les expliqué hace un momento. Somos sellados espiritualmente. Ya en el reino de Dios ya seremos sellados como físicamente, porque se nos dará una piedrecita blanca con un nombre que solo nosotros conoceremos. Un nuevo nombre, sí. Entonces, empiezan a influir en los hijos de Dios para que surjan del ostracismo, que es lo mismo que el paganismo. Bueno, al que fueron sometidos, la puerta es abierta por el Señor para que nuevas generaciones se adhieran a la iglesia de Dios. En su aspecto dispensacional, la iglesia de Filadelfia representa
el periodo del siglo XIX. Filadelfia es una iglesia ferviente, llena del poder del Espíritu Santo. Por eso recuerden que las 7 iglesias son con la intención de que las iglesias actuales Se identifiquen se con identifiquen con alguna de ellas. Y claro, ¿no? Decía mi abuelita, yo de lengua me como 3 platos, ¿no? Si, nomás de palabras podríamos decir, no, pues somos Filadelfia. Somos Filadelfia. La iglesia de Filadelfia representa, ¿cómo dijo? Al último. Representa el siglo XIX. La iglesia de Dispensacional, la iglesia de Filadelfia representa al periodo del siglo XIX. Representa el periodo. Y el número 19 está en romano, que son 2X y un 1 en medio de las 2X, eso es 19. La X representa 10. X y luego El uno, uno, y luego X1X. Ajá. X1X. Porque el X representa 10 Exacto. veces, ¿no? Y uno, Menos 1. Exacto. Siempre que el 1 o los números estén a la izquierda, acá, son menos, y a la derecha son más. ¿Sí ya vio cómo está? El número romano es así. Bueno, Esto es 10. entonces, Aquí es 10, pero menos 1 son 19. así es. Bueno, ahora, entonces una nota, la historia organizada de la Iglesia de Dios. 19, ¿no? Bueno, voy de nuevo. La historia organizada de la Iglesia de Dios, séptimo día, se puede encontrar y relatar desde el año 1860 en el país de los Estados Unidos de Norteamérica, en los estados de Michigan, Iowa, ya que se encuentran los cimientos fidedignos de ello. Ahora vamos a aclarar esto. ¿Mil qué, hermano? Desde 1860. En 1860 apenas los Estados Unidos tenían escasos, que será menos de 20 años de ser país, porque el Tratado de Guadalupe se hizo en 1847. Fue cuando nos robaron la mitad de nuestro territorio. Texas. Exactamente. No, nomás Texas. No, un montón. La mitad de nuestro territorio. La mitad de Estados Parte de Unidos. Texas, un montón. La mitad de Estados Unidos es nuestra. Sí. Sí. La mitad de Estados Unidos es iba a nuestra. ser bien chiquito. Exactamente. Fue nuestro. Entonces, Bueno, fuera sido que la más Texas nos robaran. no. Pues, fronterizamente nos robaron Laredo, Texas, California y Nuevo México. Canadá, ya no. No, Canadá no nos No. pertenece. No. Todavía hasta Oklahoma, que es uno de los estados que colindan con Canadá. Dos veces robaron, se hermano. Sí. 2 veces porque una parte donde habla la mesilla, ¿no? Ujú. Y es donde había oro. Sí, entonces, Las aguas había oro. por eso ahorita le está yendo fuerte a Donald Trump, porque Claudio Sheinbaum ya dijo, bueno, pues mira, puesto que nos robaron las tierras, ahora les vamos a cobrar a ustedes todo el oro y el petróleo que sacaron de nuestras tierras. Sí, porque te Que le está haciendo un cobro de $300 mil millones. O sea, es una fortuna que creo que no hay ni eso en las reservas federales de los Estados Unidos. Bueno, No se preocupe. entonces, Estamos a 3. Ah, 3, Cuatro. 4 4 de marzo. de mayo. muy bien, vuelvo a leer la nota. Dice, la historia organizada de la Iglesia de Dios séptimo día se puede encontrar y relatar desde el año 1860 en el país de los Estados Unidos, de Norteamérica, en los estados de Michigan, Iowa, ya que se encuentran documentos fidedignos de ello. Bueno, ahora déjenme decirles, una de las pocas cosas que podemos agradecerle a Estados Unidos es que el Evangelio llegó de Europa. Recuerden, en 1846, llega un barco gigantesco tipo Titanic desde Europa, desde Inglaterra para ser exactos. Llegan a las costas de México. El nombre del barco era Mayflower. Allí es donde vinieron los primeros anglosajones que
tenía poco de haber sido derrotada Roma, y recuerden que de Roma salieron 10 cuernos, ¿se acuerdan? Sí. Esos 10 cuernos son 10 naciones. Una de esas naciones son los anglosajones, que se dividió en dos. Los anglosajones se derivan de Inglaterra, son ingleses. Entonces, varios de ellos vinieron, según a colonizar, le cambiaron el nombre, le hubieran puesto a robar, en lugar de decir colonizar. Y ya aquí en América se da una guerra civil entre dos bandos de Inglaterra. Los dos bandos pelearon por las tierras. ¿Quién se quedaba con ellas? Era el ejército del sur y el ejército del norte. Y entonces gana el ejército del sur y se van los del norte. Y se quedan los del sur con toda a muchos gabachos les llaman sureños, por lo mismo, de que pertenecieron sus antepasados al ejército del sur que ganaron y se quedaron con todas nuestras tierras. Bueno, entonces le agradecemos eso que ellos trajeron aquí, no como los españoles. Los españoles dicen que trajeron el evangelio aquí a México. No, hombre, trajeron idolatría, lo mismo que tenían los aztecas. Lo mismo que tenían los aztecas trajeron ellos, nada más que los aztecas lo tenían en piedras y ellos se lo trajeron en cuadros. Que decía mi abuelita la misma gata, ¿no? nomás que revolcada, ¿no? Disfrazada. Exacto. Pero los anglosajones sí nos trajeron el verdadero evangelio, ¿sí? Por eso la Iglesia de Dios, séptimo día, se inicia exactamente en estos pueblos de Michigan, Iowa y el norte de América. Y sí empieza en los Estados Unidos la Iglesia de Dios, ¿verdad? Así es. Por eso ellos progresaron fuertemente, porque ellos fundamentaron Michigan, ¿y cómo se llama la otra? Michigan Colorado. y el otro es Iowa. Iowa se escribe una I mayúscula, una A, W y A. Una I grande, Iowa. o sea, Ah. mayúscula, A, W, A. A, W, A, es Iowa. Sí, entonces, fundaron su nación, en primera en tierras robadas y en segunda la fundaron en la palabra de Dios. Por eso en su dólar pusieron ahí en God we trust, o sea, en Dios En Dios confiamos. confiamos. Y sí, eran muy afectos. De ahí en los tiempos de Elena G. de White, ¿se acuerdan quién es Elena G. de White? Sí. La Con los profetisa. La profetisa de los adventistas, que en aquel entonces, en el siglo XVIII, empezaron a proliferar la palabra de Dios. Pero las profecías no son de Elena G. de White, son profecías bíblicas. Es como, por ejemplo, ahorita yo les he hablado de profecía, y ni modo de decir, las profecías del pastor Ignacio. No son profecías mías, son profecías de Dios, no mías. ¿sí? Pues sí. Bueno, Muy cierto. ok, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, terminamos ahí con lo de la iglesia de ¿qué? De Filadelfia. Filadelfia, muy bien. Y vamos con la última iglesia, que es la iglesia ¿de dónde? La Odisea. ¿Cómo que la que sea? ¿Dijiste la que sea o la Odisea? Como dice. La Odisea. Ok, yo oí que dijo la que sea. Entonces que sea Dios con nosotros. ¿no? Bueno, el registro bíblico para ver este punto de la iglesia de la Odisea. Creo que sí, a ver. El registro bíblico va a ser de Apocalipsis, capítulo 3, verso Odisea. 14 al 22. Odisea, ¿no? ¿Cómo suena? Primero, junto, La Odisea es junto, no es la y luego Odisea. No, es la Odisea junto. Apocalipsis. Es junto. Apocalipsis 3, capítulo 3, Junto, verso todo, 14 todo al junto. 42, Con al D. 22. Con D, con L. ¿Qué? ¿La Odisea? Con D. Con D. De dedo, dicen. Sí, con D mayúscula. La Odisea con D mayúscula. De hecho, todas son mayúsculas. Bueno, Escribe al O sea, con la de David, ¿no? Sí, ¿Ya notaron el versículo? yo ya Vale, lo bueno, puse. sí. el registro bíblico va a ser Apocalipsis 3, 14 al 22. Y el primer texto que vamos a ver va a ser el 14. O sea, Apocalipsis 3, 14. 13, ¿no? 14. 3, de la iglesia. Apocalipsis 3, 3, 14. 14 es el primer texto que vamos a ver. Y dice así este texto, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Y fíjese, yo tenía de estos, no sé si los tengo por ahí arrumbados, que no me acuerdo, pues ya no los encuentro, libros del hermano
Magallanes. Sí, que él hizo una buena hermenéutica de todo este libro de Apocalipsis, en esos libros. Así como estoy haciendo ahora la hermenéutica del capítulo 24, el hermano Magallanes descifró muy bien todo esto. ¿De qué iglesia era? De la iglesia de El Dios. séptimo día, ¿De Río Blanco? un ministro, no, antes de Río Blanco, él estuvo antes de Río Blanco. Entonces, De hecho, sacó libros, ¿no, pastor? por eso te digo, pues este es uno de ellos. Las grandes visiones proféticas. Miren, a ver, ¿qué dice aquí, hermanita? Dice ministro Leonel Hernández Magallanes. Exacto. Este es un estudio que yo llevé de él hace, no sé, 38 o 40 años atrás. Las grandes. Las grandes visiones proféticas. Ministro, aquí lo dice también arriba, mira. Ministro Leonel Hernández Magallanes. O sea, este estudio no es que yo lo haya realizado, ¿no? Lo estudié. Cuando lo sacó el hermano Magallanes, lo estudié. Junto con muchos otros hermanos. Bueno. Entonces, vimos ya Apocalipsis 3:14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Noten una cosa, que en cada mensaje que envía Jesús o más bien el ángel de Dios a Juan, aparece Jesús con diferentes nombres. Pero en sí no es Jesús el que aparece con diferentes nombres. Porque dice el Es principio de Dios la mismo, creación, es ¿no? Dios mismo. Porque nuevamente, esa gran controversia, algún día va a explotar la bomba y vamos a ver, decía mi abuelita, a ver de cómo nos toca. Era bien sabia su abuelita. Era bien sabia la abuelita. Sí, de ver de que Jesús, nadie ha mencionado eso. Jesús el hombre solo vivió 33 años. Y ahí quedó. Ven y siéntate, te doy mi trono. No, dijo, siéntate a mi derecha. O sea, el que está ahí en el trono es el Padre. Recuerden el libro de Apocalipsis, hay una donde dicen que el Cordero de Dios se acercó a un anciano de días. ¿Se acuerdan? Ese anciano de días es el Padre. Y se acerca el Cordero de Dios al Padre. Exacto. Cuando Exacto. dice, venga, ve y siéntate a mi derecha, mientras ponga a tus enemigos Por bajo estrado de tus tus pies. pies. Tus Por pies. estrado de tus pies. No ¿Ese es para de el mí, milenio? sino de su. No, es en la Al guerra de estrado, Armagedón. dice, nada más. Ahí ya dice, recuerden que dice en el libro de Apocalipsis, todas las naciones han venido a ser de mi Dios y de su Cristo. ¿Sí se acuerdan que dice así? Sí. Todas las naciones han venido a ser, todo el poder y las naciones han venido a ser. Cuando ya venga Jesús va a suprimir toda potestad, toda fuerza del mal, va a quitarlos a todos. Y entonces el Señor va a destruir a esas naciones y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Es cuando nosotros, dice que la iglesia va a pisar, a pisotear al enemigo, Aullar, con a nuestros aullar al pies. enemigo, exactamente. Entonces esas naciones van a quedar en tierra y nosotros, los hijos de Dios, estaremos ahí. Pero bueno, lo digo por fe, los hijos de Dios, pero en sí Dios es el que va a decidir, porque no podemos, al menos yo no puedo asumir ¿cómo les diré? Un grado. Una orden de Dios, ¿no? Yo no puedo asegurarme, es que yo decreto, o como Que dicen ya los estoy pentecostales, adentro, ¿no? yo decreto que yo soy, ya, Ya soy salvo. Ya soy No. salvo. no, eso lo decide Dios. Por eso ahorita, les repito, ahorita somos sellados espiritualmente porque podemos volvernos al mundo, podemos perder la Y eso salvación. lo dicen así porque dicen que todo lo que declara tu boca es sí. Exacto. Pero no. Eso se le dijo a los apóstoles solamente. Lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y Lo que desaten en en el cielo será desatado en la tierra. Y lo que Pero a los aten en la apóstoles tierra, nada más. será atado en el cielo. Ujú. Porque el Espíritu Santo fue derramado sobre Mateo. los apóstoles. No sobre toda, como dicen los pentecosteses, sobre todo mundo. No. Entonces en ese caso tuviéramos nosotros el poder para resucitar muertos. Tuviéramos el poder. Que sí hay el don de la sanidad, sí existe. Porque cuando se bautiza uno dice ir y predicar y hacer reír. Sus pecados. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, entonces ya leímos este Apocalipsis 3:14, ¿verdad? Muy bien.
En este mensaje el Señor, déjame ver cómo andamos de tiempo, creo que bien, ¿no? Sí, 26. vamos a leer. 6:16. 26. 26, bueno, dice este. En este mensaje el Señor se introduce como el amén, es decir, la conclusión. ¿Por qué conclusión? Porque cuando decimos amén, ¿qué significa? Así sea. Así Así sea. sea. O sea, que así se hizo, es la conclusión. O la consumación, como dijo Jesús antes de morir. ¿Qué dijo? Consumado. Consumado es. Exactamente. Es la última palabra. Esto es así, por cuanto se va a dirigir a la última de las 7 iglesias, por lo tanto será el último de estos 7 mensajes, con el cual complementará lo que tanto a aquellas iglesias, así lo complementará lo que tanto a aquellas iglesias, así como para sus santos en las diferentes edades de la dispersión cristiana, les da como admonición. ¿Saben lo que es admonición? No sé. Aceptación. O sea, es lo que les da como admonición, o sea, como admitirlos. Admonición se deriva de la palabra admitir. Admonición se deriva de la palabra admitir. Admitir. Ujú. Dice, se los vuelvo a leer, es por ello que también se introduce llamándose el testigo fiel y verdadero, es decir, como el que conoce y habla. No, era antes. Porque cuando va a dirigirse a la última de las 7 iglesias, por lo tanto, será el último de estos 7 mensajes, con el cual complementará lo que tanto aquellas iglesias, así como para sus santos, o sea, para la iglesia primitiva como para la iglesia actual, dice, en las diferentes edades de la dispensación ¿Qué significa, hermana? Admonición. cristiana, les da como admonición. Admitir. Admonición. Admitir. Aceptar o Admitir, admitir aceptar. es lo mismo. Sí. Lo O mismo. aceptar. Igual exacto. Sí. Admitir o aceptar. Sí. O admitir. Sí. Así es. Sí, significa. Muy bien. Admitir. Entonces, es por ello que también se introduce llamándose el testigo fiel y verdadero, es decir, como el que conoce y habla verdad. Admitir o aceptar. Es el principio de la creación de Dios. Él causa ser de toda la creación. Ahora aquí tenemos que entender esto, el principio de la creación de Dios. Aquí abiertamente Génesis está 3. hablando Jesús, ¿no? ¿Sí? ¿No? Es Dios, ¿no? Decía Porque mi está hablando de la abuelita, creación de Dios. pregunto si la manteca es unto o sirve para untar. Para untar. Entonces, aquí está hablando Sí. Jesús. No, Dios, No. ¿no? Porque dice de la creación. Dios, ¿no? Así De es, la creación. Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Entonces, el que está hablando aquí es el que resucita, el unigénito Hijo de Dios. Mm. ¿Sí? Dios mismo. Es el que estaba en el seno del Padre, es la primera creación de Dios, vamos. No dice ahí la primera creación humana, ¿eh? No lo dice. Porque la primera creación humana no fue Jesús. ¿Quién fue? Adán, exactamente. Esa es la creación humana. Pero dice el principio de la creación. O sea, estamos hablando de antes de que existiera el universo, antes de que existiera el mundo, antes de que existieran los humanos. Es Y- como y dice yo- en El Génesis, Espíritu ¿no? de Ujú. Dios. Como dice en Génesis, se movía, ¿no? Ujú. Sobre las aguas. Así es. No, Espíritu mucho de antes de Dios. eso, mucho antes de eso. Y en el principio, obvio, no existía Jesús, el hombre. ¿Sí me explico? El Hijo del Hombre no existía. Existía el unigénito Hijo de Dios. Por ello, pongan bien atención a lo que dice Jesús. Cuando yo venga, dice, llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Y se afligirán como se afligen por el Hijo primogénito. ¿Sí? O sea, los dos en uno solo. Igual que el Verbo y el Padre y el Espíritu, uno son. 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los 3 en un solo Dios verdadero. No en una persona como dice la Trinidad Católica. Porque ahí son 3 dioses y bajo una persona. Es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 en una persona. No. Gracias. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué dicen de 3 dioses? Bueno, porque les voy a decir, tanto el Verbo como el Espíritu y como Dios son uno solo. Es de Dios. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso?
pero no son tres dioses. Ese es el error de la Iglesia Católica, creer que hay tres dioses. Padre, Hijo y Porque dicen Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Hijo, Espíritu Dios Santo, Espíritu. los tres en una sola persona. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el Padre moran en Jesús. ¿Sí? Y el, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. así es. Y desde luego el unigénito, Hijo de Dios. Pero Jesús, el hombre, solo vivió 33 años. Nadie puede refutar eso, porque no hay hombre que haya vivido más de 1000 años. Y si Jesús, inclusive, fíjense bien en nuestro fundamento doctrinal, el punto número 3 me parece, habla de la preexistencia del Hijo de Dios, pero están manejando ahí a Jesús. Ándele, dicen así. Entonces, ¿cómo nadie, si eso no que Dios no pueda hacerlo, ¿no? Pudiera ser que Jesús, al tener las primicias, fuera el único ser humano que ha vivido miles de años. Eso, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Pero la Biblia no dice nada de eso. Y si la Biblia no lo dice, no lo podemos creer, de que un hombre haya vivido miles y miles de años. Porque antes de la creación, o sea, el principio de la creación está hablando que fue creado. Y fíjense bien, creado, no engendrado. Creado. ¿Sí están viendo eso? Jesús fue engendrado, ¿no? Dice el Escritura Engendrado. que fue engendrado. Pero acá dice creado. Criado. Entonces quiere decir que ese criado, digamos que fue criado hace 6000 años. No. Digamos, hace 6000 años. Antes. No, El no, no. unigénito. El unigénito fue creado en la eternidad, fue Ah. creado en la eternidad, es la primera creación. Porque el unigénito Hijo de Dios no es humano, no es un ser humano. El Es esencia de espíritu Dios. también. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que analizarlo de pie a pa, porque nuevamente por eso no hay crecimiento en las iglesias, no hay crecimiento espiritual, porque todo nomás lo leen, pero no lo comprenden, o sea, no lo analizan, no se ponen a analizar, bueno, ¿por qué esto? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue aquello? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios le llama de esta forma? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? Y nomás lo leen, listo. Así como también eso da la pauta para que se quedaran nomás con el nombre de Jesús. Para todo Jesús. Digo, no que estoy haciendo menos a Jesús, de ninguna manera, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda el ungido, el enviado, el Mesías. el Mesías, Unigénito. el ungido? ¿Dónde quedan? Cuando Dios El dice, unigénito. hagamos al hombre, Ujú. él hablaba, Con el él unigénito. decía, Con el hagamos, unigénito. porque era con alguien, ¿no? Así es, con el Era unigénito. el Jesús no unigénito. existía en ese entonces. Porque nuevamente la Biblia no nos dice que Jesús haya vivido más de 33 años. No nos dice eso la Biblia. La Biblia dice que vivió 33 años. Y como ser humano que nació del vientre de María, de agua y sangre, como nacemos todos, murió en la cruz. Como todo un ser humano, murió a la edad de 33 años. ¿Sí? Ahora, cuando resucita, obvio, no puede contradecirse la Biblia, porque la Biblia dice que nosotros cuando resucitemos no vamos a resucitar en este cuerpo. No. Va a ser Cuerpo glorificado. no glorificado. Los ángeles. Un cuerpo celestial. El único que fue glorificado fue Fue Jesús. el unigénito Hijo de Dios en Jesús. ¿Sí me explico? Porque Porque ese tuvo la gloria con el Padre antes que el mundo fuera, no Jesús. Pero todos insisten en que fue Jesús. Y entonces no podrían aclarar esos que insisten, aún nuestras propias autoridades de la iglesia insisten en que es Jesús. ¿Cómo podrían ellos explicar que un ser humano haya vivido miles de años? ¿Cómo pueden explicar esto? La Biblia dice que no. La Biblia no nos dice eso. No. Entonces tenemos que hacer pausas, ¿no? Jesús nace del vientre de María y muere a los 33 años, hasta ahí. Pero antes de la creación existía ya el unigénito Hijo de Dios, en el seno del Padre, así lo dice la Biblia, ¿no? No era Jesús, era el unigénito. Ahora que quieren hacer creer que Jesús existía antes de la fundación del mundo, no lo dice la Biblia. Ahora, ¿el unigénito es el Cristo? No. El unigénito Cristo es Hijo de después. Dios es con el que decía, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y la imagen que Dios tenía, aún en el unigénito, es la misma que plasmó en Adán. Esa es la imagen que tenía Dios.
del ser humano. ¿Sí? Esa es la imagen. La semejanza es que podemos llorar, podemos hablar, pensar. Sentimientos. Sí, exactamente. Como Dios también puede llorar, puede hablar, puede pensar. Todo. Se enoja, Esa es la perdona, semejanza a Dios, ama. pero no la imagen, porque también es contradictorio porque Dios no tiene imagen. No tiene imagen. Es espíritu. Bueno, a veces les digo, sí se dan cuenta que cada que Porque estudiamos también aquí, dice, Sí. sale este tema, ¿no? Sí. bueno, que nos hizo su imagen, ¿no? Pero este tema, cada que lo planteamos, cada que lo mencionamos, nos da otra perspectiva, o sea, Otra otro visión. modo de verlo, para irlo entendiendo, Sí, otra visión. Sí. ¿sí? Porque entonces, digo, no que dudemos de que Dios puede hacer posible todo lo que a nosotros nos parece imposible ahorita, Imposible. para Dios no es imposible, para Dios es posible. Pero no dice eso la Biblia. Y la Biblia es lo que rige la vida humana cristiana. Y que rigió también la judía. Bueno, de ahí es donde digo yo que surgen muchas preguntas que ustedes deberían de hacer. Pero nuevamente, si no se ponen a analizar todo lo que leen, no van a surgir preguntas. Tienen que leer y ponerse a pensar palabra por palabra, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué acá? Bueno, ahorita vimos que Apocalipsis 3:14. Sí. Sí. Bueno, Sí. ok. Ahora vamos a ver Apocalipsis 3:15 y 16. Apocalipsis 3:15 y 16. Bueno, él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? De nueva cuenta el Señor hace saber que Él conoce plenamente las obras y vida que lleva la iglesia y aplica las palabras frío o caliente y tibio. Frío como sinónimo de indiferencia, o sea, de apatía o mundanalidad. Caliente como sinónimo de consagración, santidad y entrega a la obra del Señor. Y tibio como sinónimo de indecisión, inconstancia o participación de lo santo y lo mundano. Ahí está descifrado qué significa frío, caliente y tibio. ¿Se los vuelvo a leer? Sí. Bueno, Sí. ok. Estamos por caliente o tibio. Dice, de nueva cuenta el Señor hace saber que el tibio no es tuyo. ¿Doblo mi rodilla o no? Esa es indecisión. Inconstancia es que a veces voy a la iglesia, a veces no, a veces ¿Es sinónimo de qué? sinónimo de indecisión. Indecisión es que Tibio, no ¿no? estás No puedes todavía no te decides a entregar tu vida a Dios. O sea, juegas a ser cristiano nada más, no te has decidido a entregarle tu vida a Dios. Y la otra es inconstancia, o sea que a veces vas a la iglesia, a veces no, a veces te acuerdas de leer la Biblia, a veces te acuerdas de orar y a veces no. O también es participación de lo santo y lo mundano, Salud. que entonces Me puse chinito. eres tan indeciso y tan inconstante que mejor participas de lo del mundo y no de la santidad. Participación de los santos y No hace reír el hermano. Participación de lo santo y lo mundano. Eso es entonces ser tibio. Tibio. Por eso dice que dice el Señor, ojalá y fueras frío o caliente. O sea, lo peor de todo es que